Muy buenos días, un placer saludarles en un enlace más del colectivo de periodistas de Cajeme. Ya estamos en estos momentos en el enlace donde tenemos un invitado más que queremos desde luego agradecer el día de hoy, pues que haya aceptado la invitación, el maestro Pedro Ángel Contreras López, que nos estará acompañando y uno de los aspirantes, desde luego, a buscar la candidatura para la gobernatura del Estado. En estos momentos, el colectivo de periodistas de Cajeme les da las más cordiales bienvenidas a esta transmisión especial con nuestro invitado, donde se estarán tratando algunos temas como las actividades de la gira que ha estado llevando a cabo por el Estado. Así también nos estará abordando el tema de la renuncia de Ernesto Gándara al PRI, o la separación del PRI. Asimismo también tenemos por aquí algunas otras informaciones de nuestro invitado y por supuesto las preguntas de los integrantes de este colectivo. Recordar que este colectivo, el objetivo es traer a nuestros invitados, a empresarios, a diputados federales, locales, senadores, y en esta ocasión pues ya aspirantes, porque ya estamos en un proceso electoral que va a terminar con la elección del 6 de junio del próximo año, del 2021. Y para ello, bueno, pues sabemos que hay mucha gente interesada y que trae muy buenas ideas, como nuestro invitado, el maestro Pedro Ángel Contreras López, que trae intenciones muy importantes, un proyecto, ¿verdad?, para ofrecer a los sonorenses, y de eso nos estará platicando. Voy a cederle el uso de la voz a nuestro presidente del colectivo, a Guillermo Uría Rodríguez, para que dé la bienvenida a nuestro invitado. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, compañero secretario Francisco Pérez Díaz. En efecto, pues hoy, martes 10 de noviembre de 2020, me es muy grato darle la más cordial bienvenida al maestro Pedro Ángel Contreras López, el Caballo Negro, y que realmente pues ya estuvo con nosotros y fue pues un encuentro donde se despejaron muchas dudas, pero que el Caballo Negro sigue cabalgando con más fuerza y viene más fuerte que nunca, después de ese problema de accidente que tuvo, que afortunadamente pues ya su esposa está mejor y obviamente pues él ya retomó sus actividades. En este colectivo, como siempre lo hemos recalcado al principio y al final, es apartidista completamente, y aquí tienen cabida todas las voces políticas y expresiones de los diferentes partidos y también de la sociedad civil. Es importante decirles a ustedes que hagan sus comentarios. Estamos en vivo ahorita en la página del colectivo de periodistas de Cajeme. Hagan sus preguntas y también recalcar que las preguntas y cuestionamientos de los compañeros es su responsabilidad en sus diferentes portales. Iniciamos y obviamente también agradecer en todo lo que vale la expresión de la palabra al amigo Lolo Zazueta, gerente de Hotel 40i, por las facilidades que nos brinda para este ejercicio periodístico. Adelante, compañero secretario. Adelante. Adelante. Muchas gracias a nuestro presidente del colectivo, y vamos a hacer el uso de la voz y agradecer desde luego la presencia de nuestro invitado, el maestro Pedro Ángel Contreras López, que nos tiene un preámbulo obviamente para iniciar inmediatamente con las preguntas y respuestas. Si es tan amable, muy buenos días y bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días Miguel, muy buenos días Francisco, muy buenos días a todos. Muchas gracias. Hace 2 meses ya, qué rápido estuve yo por aquí, a mediados de septiembre, y nuevamente me da mucho gusto estar con ustedes y con su auditorio de sus diferentes portales y sus medios de comunicación. Yo quisiera hacer un comentario inicial y luego darles oportunidad de preguntas. A diferencia de la primera vez que tomé un poco más de tiempo para efectos de la presentación, de la aspiración y demás, que ya ha quedado más que obvio después de casi 3 meses de andar en el recorrido, y que ha quedado muy claro la experiencia y la formación y todo lo que ya les he platicado. Yo quisiera nada más enfocarme a 2 cosas para darles la oportunidad de mejor preguntar. Primero, señalar que justamente nosotros hicimos un recorrido junto con todo el equipo fuimos a los 21 municipios más con la mayor población del estado, que representa el 87% de los electores,
no nos dieron los tiempos y quizás eso lo hagamos ya en el proceso interno formal para recorrer el resto de los 51 municipios de la sierra, básicamente, que no alcanzamos por cuestiones de desplazamientos y de logística de poder estar en todos, pero fuimos a los 21 más, que representan el 87% de los electores y de la población. Y donde me he podido reunir con mucha, sobre todo con los militantes, con simpatizantes, con la dirigencia del partido y con algunas otras gentes que incluso no son algunas cercanas al partido, sindicatos, organizaciones, pero que sin embargo hay identificación, hay cercanía con las ideas que hemos estado poniendo a debate por la grandeza de Sonora. Y en este amplio recorrido hemos recogido muchas inquietudes, muchas sugerencias, problemáticas que hemos ido incorporando, tratando de en su momento dar una respuesta muy puntual a todos los planteamientos que nos fueron surgiendo en el camino. Por otro lado, yo quisiera señalar que hemos continuado con el esfuerzo de ir presentando las ideas a debate por la grandeza de Sonora. Hubo una interrupción por el hecho que comenta Guillermo del accidente. Sin embargo, el día de ayer volvimos a reiniciar ya la propuesta o la idea número 9 que presentamos el día de ayer. Tiene que ver con una reforma radical a la administración pública estatal, con la idea de tener un gobierno más ágil, más pequeño, que cueste menos y que pueda dedicarse a las tareas fundamentales. Hemos hecho ideas, después de que estuvimos por acá, que en aquel entonces habíamos presentado básicamente lo de la carretera, lo de las vacunas, lo de los domicilios fiscales. En el camino pues se han ido presentando otras ideas muy interesantes que han tenido muy buena aceptación y que hemos ido teniendo retroalimentación, como el tema de construir el Teatro Sonora y de regresarle su perfil cultural al Festival Alfonso Ortiz Tirado, porque creemos que se ha degenerado pues, en una gran fiesta y en una gran pachanga que ha desvirtuado el sentido de lo que era el evento cultural Alfonso Ortiz Tirado, además de la necesidad de que Sonora, un estado de 3 millones de habitantes, cuente con un teatro moderno, funcional, para presentaciones nacionales e internacionales. Hemos ido sugiriendo otras ideas, como la creación del hospital universitario, en las instalaciones que van a crear del Hospital General el próximo año, cuando se mueve el Hospital General a las nuevas instalaciones y que ese se convierta en hospital universitario, para que pueda servir para entrenar a los nuevos profesionistas, para los que ya son profesionistas se puedan especializar más, pero que además podamos dar un beneficio a la población abierta que tenemos, que yo les había dado el dato la vez anterior, que son alrededor de más de 900,000 sonorenses que no tienen servicios médicos garantizados y que tienen que recurrir a los servicios públicos gratuitos o casi gratuitos, como sería el caso del hospital universitario, la idea es que en eso se conviertan las instalaciones de lo que va a dejar de ser el Hospital General. No quisiera seguir con el recuento de ideas, ahí están en las redes, ahí las hemos ido dejando, en el canal de YouTube que tenemos también ahí están. Todos son pequeños videos de 2 minutos donde de una manera muy clara se presenta cómo se pueden hacer las cosas, que no solamente el qué, sino el cómo, porque generar ideas y decir que se haga tal o cual cosa, pues cualquiera lo puede hacer. Sin embargo, se necesita entrenamiento, formación, experiencia para sugerir un camino para hacerlo, que eso es lo más importante, un camino que sea viable, y eso es lo que estamos tratando de hacer con estas ideas por la grandeza de Sonora. Yo concluyo este primer comentario para dejar tiempo a sus preguntas, señalándoles que nosotros habremos de continuar el esfuerzo de buscar de esta aspiración, de buscar en su momento, cuando los tiempos se den, la candidatura del PRI, cuando formalmente se abran los tiempos electorales para eso, y que habremos de seguir platicando con la militancia y con la gente que simpatice con el partido, para que en su momento podamos participar ya formalmente en este proceso, cuando se establezcan las reglas y los procedimientos, que será a partir del mes de diciembre.
Yo dejo otros temas muy importantes que sé que están en el ambiente, pero más bien para recibir sus preguntas y sobre eso contestar muy puntualmente cuál es la posición que yo tengo sobre esos temas. Muchas gracias a todos por la invitación y con mucho gusto estamos por acá en Ciudad Obregón para platicar con ustedes en este colectivo de periodistas de Cajeme. Y es así como iniciamos con este ejercicio periodístico aquí en el colectivo de periodistas en Cajeme con nuestro invitado, el maestro Pedro Ángel Contreras López. Vamos a pedirle a Alberto Araujo, él tiene una pregunta para nuestro invitado. Adelante. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, mis amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes, amigos del colectivo. Estamos marcando la agenda aquí a nivel estatal. Gracias, mi presidente, y gracias especialmente a nuestro invitado, al maestro Pedro Ángel Contreras, oriundo de Navojoa, Sonora, por cierto. Bueno, te damos la bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Quiero meterme directamente a la pregunta. No sé si el día de ayer presentaste una carta al PRI, dirigida al PRI, para que pues analizara cuáles iban a ser las bases en cuanto a los candidatos, para que nos dijeras en qué consiste. Bueno, usted la presentó por ahí y yo te vi. ¿En qué consiste para que se aclararan dudas o que se diga muy bien en qué va a consistir la elección del candidato? ¿Sí? Estamos ahorita en aspirantes, en un proceso de aspirantes de los diferentes partidos y bueno, te hemos visto, maestro, que has andado por diferentes municipios, ahorita ya lo comentabas. Entonces, ¿en qué consiste esa carta que presentaste? Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Mira, muy puntualmente porque, y yo creo que pueden surgir dudas incluso después de la respuesta, pero ¿qué es lo que origina la carta? La carta que yo le presenté ayer al Pato Lucas, la origina que el viernes presentó su renuncia al PRI y a su militancia Ernesto Gándara. Como sabemos y como lo platicamos hace 2 meses que yo estuve aquí con ustedes, solamente hemos levantado, o habíamos en ese entonces levantado la mano para la aspiración de la candidatura a gobernador, solamente Ernesto Gándara y un servidor. Ernesto Gándara en su tercer esfuerzo de poder ser el candidato del PRI. Y así estábamos, y el mes pasado el Pato Lucas ya públicamente reconoció que tendría que haber un proceso interno en el mes de diciembre, como lo marca la ley, para que se pudiera determinar quién de los dos debería ser el candidato. De los dos que habían levantado la mano, que era Ernesto Gándara y un servidor. El viernes nos quedamos, bueno, desde antes, pero el viernes se formalizó. Nos enteramos o nos quedamos con la noticia de que Ernesto Gándara renuncia a la militancia del partido. Pero sin embargo dice en la carta que él quiere quedarse como simpatizante. Hasta ahí viene la carta. Públicamente lo que ha estado señalando él en entrevistas es que quiere, como quiera, aún ya no siendo militante, que el PRI lo elija como candidato a gobernador, para que con esa investidura también pueda ser parte de una alianza con otros partidos y sea un candidato de una gran alianza, incluyendo el PRI. Sin embargo, y aquí voy al punto de la carta y espero no enredarlos mucho, no es tan sencillo el tema, porque los estatutos del partido señalan muy claramente que tiene preferencia un militante sobre un simpatizante para la selección de las candidaturas. Y el artículo 181, que es el que se modificó para que Antonio Mil fuera candidato a la presidencia en el 18, efectivamente abre la opción para que un simpatizante pueda ser también candidato. Sin embargo, lo que dice el 181, y yo lo cité en la carta, es que el simpatizante que quiera que el partido lo elija para ser candidato, el Consejo Político Nacional lo tiene que autorizar para que participe en el proceso de selección del candidato. Entonces yo lo que he dicho, pues a mí se me hace como que enredaron mucho el tema, porque al final vamos a llegar a donde mismo, a donde estábamos parados, que era que Ernesto y yo íbamos a participar en un proceso interno para seleccionar al candidato y que
en lo que hicieron simplemente se pusieron en una situación desventajosa, pienso yo, porque ahora en la calidad de simpatizante ya no lo puede hacer directamente, sino tiene que pedir una autorización al Comité Nacional y como quiera va a regresar a un proceso interno donde se tendrá que seleccionar al candidato del partido y en ese momento se tendrá que decir a los que, si es que se formaliza la alianza, pues el que presentamos nosotros para la alianza es fulano de tal, que puede ser Ernesto Gándara o puede ser Pedro Ángel Contreras. Entonces, ese es el motivo de la carta, es decirle al Pato, oye, nomás aclara cuándo van a ser los tiempos y nada más te dejo claro que un militante, en términos de estatuto, un militante tiene más derechos que un simpatizante y que tú eres el obligado a respetar, a hacer que se hagan valer los derechos de los militantes y que por tanto nos puedas decir en todo caso cómo se va a hacer el proceso. Y yo no me niego a que vayamos a un proceso ahora ya no entre dos militantes, sino entre un militante y un simpatizante. Básicamente eso es lo que quise decir con la carta que le presenté ayer al Pato de Lucas, y yo quedaría a la espera de la respuesta pues lo más pronto posible. La respuesta de nuestro invitado, el maestro Pedro Ángel Contreras López, a Alberto Araujo, y ahora tenemos la pregunta con Omar Castro, si es tan amable, Omar. Buen día y bienvenido. Ya nos brindó su opinión sobre el tema de la salida confusa de Borrego Gándara del PRI. Ahora anda muy fuerte también que el Pato Lucas también se va del tricolor. ¿Qué plan o según ellos qué estrategia traerán? Denos su punto de vista respecto de esto que está pasando. Bueno, lo del Pato no lo sabía y ayer yo platiqué con él, porque cuando entregué la carta después pasé a platicar con él y explicarle un poco el contenido de la carta. Entonces, pero no sabía yo que el Pato estaba en ese paquete. Entonces, lo que sí, yo no sé. El tema es la alianza, o sea, en el fondo es la alianza. Yo quiero dejar muy claro que yo no estoy en desacuerdo en que haya una alianza. Lo que yo he estado diciendo y lo he dicho siempre, y pues está en mis redes, en el tweet y en el Facebook, en Instagram que he estado publicando, que yo lo que he dicho es que no pongamos la carreta adelante de los caballos, o sea, que en el sentido, y yo he estado citando a don Jesús Reyes Heroles diciendo, don Jesús Reyes Heroles dijo en el 75, primero el programa y luego el candidato. Bueno, ahorita es primero la alianza y luego el candidato, porque lo que yo quiero decir con esto es que primero definan si va a haber una alianza, porque en el PAN hay una gran revolución interna de militantes de mucho perfil como Ramón Corral que rechazan abiertamente ir en la alianza. Entonces, mientras no se formalice la alianza, pues no podemos pensar en un candidato porque estamos al revés. Resulta que va a haber un candidato y no sabe si va a haber alianza. ¿Y qué tal si al final no se concreta la alianza? Porque personalidades muy importantes de Acción Nacional no quieren ir en alianza. Entonces, si no se concreta, pues vamos a quedar en una situación muy, muy complicada todos. Entonces, primero que se defina la alianza y luego vamos al candidato. Porque por el lado de Acción Nacional también hay aspirantes. Kiko Murro, el presidente municipal de Peñasco, Antonio Estazarán, han estado señalando y están en la misma posición mía, que dicen, sí queremos la alianza, nada más que ya vamos a acordar la alianza y entonces vamos a hacer un proceso entre los cuatro a ver quién va a ser el candidato. Y si termina siendo Ernesto, pues que lo sea, porque si es el más posicionado, que lo sea. Pero no lo hagamos de manera antidemocrática, designándolo desde la cúpula, sino que sean los militantes y simpatizantes tanto de Acción Nacional como del PRI quienes elijan quién debe encabezar esa gran alianza. Eso es lo que estamos diciendo y yo creo que ha sido muy claro ese tema. La parte del Pato no la puedo contestar porque no la sabía y yo de veras que no tenía idea de que él se andaba queriendo ir, pero lo de Ernesto sí tengo una posición muy clara. ¿Y qué pasará con Borrego si no hay una alianza? Si la renunció. Pues yo creo que se va a aplicar el artículo 181, porque
No creo que vaya a decir, oye, siempre no, la carta no, porque sería muy poco serio que dijera, no, siempre no, regrésame la carta, no renuncio a la militancia, no. Yo creo que no, porque él es un hombre muy serio a estas alturas de su vida y no creo que vaya a salir con que no era cierta la carta, que aparte de una carta como de 3 cuartillas, que yo creo le sobraron muchos párrafos, pues. Entonces, no, lo que va a tratar, yo creo, es mi opinión personalísima, si no sucede eso, va a pedir que entonces se aplique el 181 que yo cité en mi carta, que uno de los últimos párrafos dice justamente que un simpatizante puede participar en el proceso con los otros simpatizantes o militantes que quieran participar en el proceso. En este caso, vuelvo a lo mismo, regresamos a como estábamos hace 2 meses, pues, o sea, que íbamos a competir él y yo por la candidatura del PRI, pero ahora en 2 categorías distintas, él como simpatizante y yo como militante. Entonces, eso es lo que yo creo que va a pasar si finalmente la alianza no se concreta. Muchas gracias al maestro Pedro Ángel Contreras López por las respuestas con el colectivo de periodistas de Cajeme, y ahora vamos a pedirle a Víctor López, que tiene también su pregunta. Pues de nuevo, bienvenido, qué bueno que está aquí con toda tu experiencia. Y toda esa experiencia debe servir como para visualizar que el PRI a lo largo de los años ha hecho lo que ha querido y se pasan por el arco del triunfo muchas veces esos estatutos y ponen al que quieren, quiten al que quieren, les dan autorización de que se renuncian a tiempo, a veces hasta que no le dan la chance de renunciar, hasta que se les hincha el ombligo, etcétera, cosas como esas el PRI ha hecho. ¿Usted cree que ahora sí van a jugar limpio? Y luego otra cosa, el Borrego, pues no es un secreto que es muy amigo de Alito. Yo creo que harían muy rápidamente todos los trámites para que pudiera contender. La pregunta es, ¿el PRI va a jugar limpio? Y si juega limpio y se va usted solo, por ejemplo, que usted fuera candidato, ¿cree que le alcance como PRI solo, al PAN solo con un candidato? O si el PAN apoya al Borrego, PAN y PRD, ¿les va a alcanzar a 2 partidos solos contra la competencia que está más dura? Víctor, te voy a contestar primero lo segundo y luego lo primero. Lo segundo, yo lo he dicho públicamente, que es que yo sí creo que el PRI puede ir solo y puede ganar. Déjame decirte por qué. Porque yo creo que la campaña a gobernador va a ser básicamente de candidatos, va a ser de perfiles de personas, no de partidos. Y además, ni todos los votos del PRI, ni todos los militantes, ni todo el padrón del PRI, ni todo el padrón del PAN, no da ni como para el 3% de todo el padrón del Estado. Entonces, no vas a ganar con los votos ni del PAN ni del PRI. Es más, ni si sumaras a todos los partidos. El registro de todos los partidos no llega ni al 15% de la gente que puede votar. Incluso en las encuestas, cuando ya la gente te da una preferencia, aunque no esté afiliado, todavía te queda como 40% de la gente que no tiene todavía una preferencia de por quién va a votar. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final del día va a depender del candidato que presentes, y el candidato además tiene que ser un candidato con experiencia, con formación, todo lo que les he dicho, que dé resultados, que tenga un perfil, un expediente limpio, que no haya sido sujeto a escándalos, aparte que tenga una visión de futuro. Lo he estado señalando yo muy claramente, y yo creo que los perfiles que surjan va a ser, la contienda va a ser entre personalidades, y que el que pueda convencer a más gente de todos estos indecisos que hay y de todo este 85% que no está afiliado a ningún partido. Entonces yo creo que sí, aunque yo estoy en la minoría dentro del PRI, pero esa es mi posición y le he dicho públicamente y le he publicado públicamente, y lo he publicado en mis redes. Segundo, lo primero que dices me queda muy claro, o sea, me queda muy claro que la posibilidad de que te impongan y de que se intenten no respetar los estatutos y que se quiere imponer un candidato, me queda muy claro, y que se pueda intentar. Y la única diferencia de hace 20 años, digamos, es que ahorita existe, incluso en los documentos básicos del partido, una sección que se llama Derechos Partidarios, otra sección que se llama Justicia Partidaria, y existe además un Tribunal Federal de Justicia Electoral.
Entonces ya no es tan fácil, o sea, de que lo pueden intentar, lo pueden intentar. Y de que se puedan querer rica el propio estatuto, se puede intentar hacer. Y lo puedan hacer de una manera no clara. Por eso yo le he pedido al Paco por escrito que nos diga cuál va a ser el procedimiento, para que quede claro si vamos a tener posibilidades y quiénes de participar, y que la militancia que votaría o los simpatizantes tengan claro cuál va a ser la regla sobre la cual se va a elegir al candidato, porque ya habiendo quedado eso por escrito, tendríamos que ver si eso compagina con todo esto que les acabo de señalar, de toda esta estructura jurídica que existe ahora, que hace años, 20 años, 30 años no existía. Acuérdense que existía aquella leyenda de que cuando estaban presentando un candidato y después de que dieron todas sus virtudes, le llegó al maestro de ceremonias una tarjetita y dijo: ay, todo lo que dije de fulano de tal, son muy pocas comparadas con fulano de tal, quien realmente va a ser nuestro candidato. O sea, en ese momento cambiaron al candidato. Entonces, saben que esa es parte de la historia de la picaresca política. Sin embargo, ya no es tan fácil que se haga, y por eso yo he seguido una ruta muy respetuosa, jurídica, en base a los derechos que tiene un militante y en base a toda la estructura que defiende precisamente esos derechos. Ese ejemplo que puso le pasó al Borrego la vez pasada, porque faltan 15 minutos casi para darlo a conocer y decían que era el Borrego ya, y luego resulta que se cayó el caballo, alguien le metió la pata y lo rebasó la yegua. Pues ya ven ustedes, ahí tiene un ejemplo de lo que era la picaresca. Muy bien, aquí está otra respuesta más del maestro Pedro Ángel Contreras López en este ejercicio periodístico con el colectivo de periodistas de Cajeme, muy claro, ¿verdad? Tomando en cuenta los porcentajes de los afiliados a cada partido. Creo que la mejor alianza que harán los que logren una candidatura, la mejor alianza que pueden hacer será con la misma sociedad, y de acuerdo pues a la propuesta que ellos traigan serán los resultados, desde luego. Tenemos también la siguiente pregunta con Benjamín Pérez Díaz. Buenos días, Pedro, y buenos días a los compañeros, a los amigos que nos están viendo a través de las redes que tenemos ahorita esta transmisión en vivo. Pues un placer tenerte de nuevo, tenerte una segunda ocasión aquí con nosotros y platicar de estos temas que son de importancia. Por lo que estoy viendo, pues no sé si esto esté complicándose o se esté haciendo más fácil. Ya estamos a cuarto para las 12 para que los candidatos estén listos. Creo que estamos a menos de un mes. Creo que para el 15 de diciembre ya tienen que estar listos. Los partidos ya están trabajando en los detalles. Y pues tenemos sorpresas como la renuncia del Borrego. Yo la pregunta que te hago es: tú, con todo lo que estás comentando, ¿te vas a ir hasta el final buscando esa candidatura y representar a tu partido y darle a la sociedad las opciones que ya hemos comentado y que has estado recogiendo en tu recorrido en el Estado para ser el próximo gobernador del Estado, si es que así lo deciden las mayorías en 2021? Muchas gracias, Benjamín. Yo quiero señalar que yo desde el principio que decidí renunciar a ICESON el 15 de agosto, ya hace casi 3 meses, lo hice con la voluntad y la decisión de participar en el proceso interno del partido cuando los tiempos sean, y que mantengo esa intención y ese esfuerzo. Yo lo que he estado señalando, Benjamín, es que las fechas como están marcadas por el calendario electoral es que el proceso interno de los partidos es entre el 15 de diciembre y el 23 de enero. En ese lapso se debe elegir al candidato. Aún si hubiera la intención de ir en coalición, se tendría que determinar en ese periodo quién sería el candidato, pero primero se tendrá que avisar a finales de este mes, tengo entendido yo, al órgano electoral cuál va a ser el procedimiento de selección de candidatos. Entonces la primera fecha importante es el 30 de noviembre, en 3 semanas. 3 semanas es la primera fecha importante porque se le avisa al órgano electoral, cada partido le tiene que avisar que cómo va a seleccionar a su candidato, y luego tiene hasta el 23 de diciembre para decir si va a ir en una coalición, y luego tiene hasta febrero para decir si va en candidatura común. Entonces la primera fecha que hay que observar es el 30 de noviembre. Esa marca pauta porque esa te dice si en verdad ya está amarrada la alianza
o cada partido va a seleccionar a su candidato. En el caso de que haya una alianza, se le tendrá que informar al órgano electoral que va a haber un proceso interno entre todos los que quieran, o que los órganos del partido van a seleccionar directamente al candidato. Eso lo debemos saber el 30 de noviembre. Ahí es donde yo he estado, por eso le presenté la carta al Pato, por ser la urgencia de la carta al Pato, pues decirle, oye, antes de que le digas cualquier cosa al órgano electoral, pues dinos a nosotros, a los que estamos formados, en el caso del PRI, mi caso, y Ernesto, aunque ahora sea como simpatizante, y en el caso del PAN, Kiko Munro y Toño Cesarán, que a él el PAN le diga cómo, pero a mí tú, Pato, dime cuál va a ser, para no enterarme cuando le mandes a decir al órgano electoral, dime cuál va a ser el procedimiento para yo también estar preparado. Entonces, en resumen, Benjamín, la primera fecha importante, la primera parada importante es 30 de noviembre. Muchas gracias por su respuesta. Vamos a pedirle al compañero Andrés Vega de Piedra Rodante, que también tiene una pregunta para nuestro invitado, el maestro Pedro Ángel Contreras López. Sí, muy buenos días, maestro Pedro Ángel Contreras López. Qué gusto de tenerlo de nuevo aquí en el colectivo de periodistas de Cajeme. Maestro, un precandidato, una persona que pues pretende gobernar al segundo estado más grande del país, debe de tener una preclara idea de lo que quiere. En ese aspecto, yo le pregunto, en su amplio recorrido, ¿qué diagnósticos tiene de la economía sonorense actualmente en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo? Esa sería una pregunta. Y la otra es, ¿qué mecanismo de selección considera usted que sería el más idóneo, el más democrático para la elección del candidato del partido PRI? Porque siempre el mecanismo ocasiona algunas veces división. Entonces tiene que buscarse un mecanismo de unificación, de selección equilibrada. Entonces por eso le pregunto, ¿cuál, en base a su experiencia, cuál sería este mecanismo más idóneo? Muchas gracias, Rodar, ¿verdad? Andrés Rodar. Ah, no se pone. Ah, ok, sí, de la Rodar, sí. Mira, del primer tema, yo tengo muy claro cuáles son las prioridades y no nada más por mi experiencia, sino por el recorrido y lo que yo he visto y estos 5 años que he estado en el gobierno del Estado, me queda muy claro cuáles son las prioridades del Estado. Sin duda, el tema de la seguridad es el tema, o era hasta hace poco el tema más importante, y no porque haya disminuido su gravedad, sino porque el tema de la economía lo rebasó por la debacle de la pandemia. Entonces, los dos grandes temas que se habrán de atender de manera inmediata, Cajeme, Caborca, son los casos más emblemáticos. Es el tema de la seguridad. Sin duda es un tema ahí que en su momento podremos platicar con más detalle en términos de qué es lo que debe hacer el Estado, qué es lo que debe hacer en coordinación con la Federación, porque tendrá que ser también en coordinación con la Federación, pero el Estado, y una de las ideas que hemos puesto a debate ahí dice, y cómo conseguir los recursos, de cómo reforzar las capacidades para seguridad, ahí están en las ideas que hemos puesto y que están en las redes, las pueden ver, porque yo creo que es un tema muy, muy importante. Hay ciudades que están incendiadas, toda la zona de Caborca, toda la zona de Sonovita son prácticamente zona de guerra ahorita, entonces algo se tiene que hacer de manera muy importante. El otro tema es el tema de la economía, porque el problema de la economía agravado por la pandemia es que hay una política nacional que está ahuyentando la inversión. Y al estarla ahuyentando nos va a generar un problema muy serio, porque ¿qué vamos a hacer con todos los jóvenes que se están incorporando al mercado? Y luego aparte, ¿cómo vamos a volver a recuperar los motores de la economía después de la caída de la pandemia, que yo espero ya en enero podamos tener la vacuna? Entonces tendremos que apoyarnos, y yo lo he dicho, y también hay una propuesta sobre eso, una idea sobre eso, que es que tenemos que apoyarnos 100% en la inversión privada, pequeña, mediana y grande, no nada más los grandes, sino que yo lo he dicho en una frase, que cada peso que se invierta, que un inversionista invierta en Sonora, es un peso
a la confianza de que Sonora garantiza la inversión, de que protege la inversión privada y de que nos puede ayudar a recuperar el crecimiento económico. Sí estamos en una situación muy difícil, vamos a estar en una situación muy complicada, tanto el gobierno como la sociedad en general, por la pérdida de empleos, por la pérdida de ingresos. Espero que nos recuperemos rápido después de que tengamos vacuna. El problema es que mientras no tengamos vacuna no podemos regresar a todo el mundo a trabajar. Hay mucha fuerza laboral que está todavía en su casa y que se va a quedar ahí mientras no tenga la seguridad de que está vacunada. Yo espero, por eso también la segunda idea que yo puse a debate hace ya casi 3 meses fue que ahorremos para las vacunas, para comprar las vacunas. Ayer Pfizer ya dijo que ya solicitó a la FDA, que es el organismo de ellos que autoriza las vacunas, que Estados Unidos, que ya le autorice la vacuna. Ya ayer metieron el trámite de autorización de la vacuna en Estados Unidos. Entonces quiere decir que si ellos la van a tener ahora en diciembre, nosotros podemos tenerla en enero. El tema es con qué dinero la vamos a comprar. Entonces son los temas más importantes que hay. Ahora, con respecto al método de selección del candidato, yo creo que podemos platicar. Yo incluso lo he dicho muy abiertamente, que incluso pudiéramos ir a una encuesta. Una encuesta donde, con una pregunta muy sencilla, y yo lo he dicho, incluso si participa finalmente Toño y participa Kiko también y el resto y yo, porque no tenemos el recurso para hacer una votación y aparte por la pandemia y todo eso. Pero yo he dicho que debe ser muy claro. Que le preguntemos a la gente, hagamos obviamente un esfuerzo de debate, de posicionamiento, de decir estos 4 van a participar para la alianza, o estos 2 para el PRI y estos para el PAN, si vamos por separado, en el caso del PRI. Y que la pregunta sea muy sencilla, que digamos, pongamos cuál va a ser la boleta real, que sería, ya sabemos quién viene por Morena, ya sabemos quién viene por Movimiento Ciudadano, y que pongamos quién vendría por el PRI o por la alianza. Vamos a suponer que nada más hubiera 3 opciones. Y ya sabemos quién viene por Morena, ya sabemos quién viene el Ciudadano y los DGC. Pero que hagas 4 veces la misma pregunta, vamos a suponer que seamos los 4, y que preguntes si va Ernesto Gándara, si va Pedro Ángel Contreras, si va Kiko Murro, si va Toño Estiazarán. Y que veamos cuál es el porcentaje de aceptación de la gente, porque yo lo que he venido diciendo es que si finalmente da lo mismo que pongas a Ernesto Gándara o pongas a Pedro Ángel Contreras en la boleta y ahorita te da el mismo porcentaje, entonces ahí sí tenemos que tomar una decisión quién tiene más posibilidad de crecimiento en una campaña ya formal, con toda la estructura y toda la movilización de una campaña, porque hay que tomar en cuenta que uno de los aspirantes tiene 12 años haciendo campañas y se supondría que ya tiene consolidadas sus seguidores y la gente que lo conoce y la gente que votaría por él. Entonces, si en una encuesta seria, después de una serie de debates, resulta que no gana de manera abrumadora o no hay una distancia abrumadora con el segundo aspirante, te da una idea de que está topado en el crecimiento. Entonces, si no pudo crecer en 12 años, ¿por qué va a crecer en 6 meses? Son cosas que se tienen que analizar con toda seriedad, y yo lo he dicho en público y en privado, que esa es la estrategia a la que yo le he apostado, y que en resumidas cuentas el proceso yo creo que sí se puede resolver en una encuesta, pero en una encuesta después de que tengamos una serie de debates para que la gente pueda visualizar a los dos y que eventualmente se tome una decisión en función de quién puede tener mayor potencial de crecimiento ya en una campaña formal, suficiente como para ganarle a los que ahorita están adelante, que son los de Morena. Muchas gracias, maestro Pedro Ángel Contreras López, por su respuesta. Y ahora vamos a pedirle al compañero Guillermo Díaz Rodríguez, nuestro presidente, que también tiene una pregunta. Gracias, compañero secretario. Gracias. Gracias, Pedro. Aquí yo estaba analizando una situación que se vuelve el clima político, se enrarece aquí en Sonora, porque ha habido como una especie de confusión en la cuestión de la renuncia del Borrego Gándara. Yo lo que estoy viendo, analizando, es que las guerras intestinas dentro del PRI, que le llaman tribus, por decirlo, los partidos igual en el PAN,
se está dando una guerra intestina muy fuerte, precisamente porque algo más o menos que un 52% no están de acuerdo con la alianza. Pero el punto para mí, Pedro Ángel, es que qué lamentable que esta situación llegue a un final así, porque no voy a decir simulación, pero ¿cómo es posible que, bien lo decías tú, que hay un candidato que tiene 12 años y que precandidato, o aspirante, perdón, y que en esta situación su partido, el PRI, no lo ha apoyado? Y más que todo el desgaste que estamos viviendo en cuanto a la ruptura de las estructuras del PRI, también dentro del PAN se está viendo eso. Hay que hablar claro. Para la sociedad sonorense, yo pienso que esto es algo que va a impactar negativamente, por la razón de que es lo que se llama hartazgo, de que los grupos caciques políticos en el Estado definan quién va a ser y quién no va a ser. Y creo que en este camino, quien va a perder es el PRI. Quien va a perder también, si el PAN sigue en esa guerra intestina, va a perder el PAN. Se debilitan estructuras. Yo mi pregunta, que nos digas con claridad, ¿cuál es la solución para ti que los sonorenses puedan creer en el PRI? Porque con esto es una jugada política de 3 bandas. Así es. Pues renuncio acá, pero tengo por acá lo otro. Entonces, ¿por qué renuncias? ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué ha hecho el Pacto de Lucas? Simular que el partido trabaja. Aquí en Cajeme es un fracaso. Es un fracaso, perdón. Y esta crítica es constructiva, no es algo personal, es ver la realidad. ¿Sí? Y qué bueno que estés con nosotros, queridos compañeros, no hay reticencias ni hay limitaciones para cuestionar, y también que participen en el auditorio. Eso es lo que a mí no me cuadra, Pedro, que cómo es posible que renuncies, porque quieres buscar una candidatura dentro de la ciudadanía, como ciudadano común. ¿Me explico? Sí. Yo Memo, sobre ese tema, y quiero volverlo a reiterar, yo siento que yo lo que he estado señalando es que el PRI tenía o tiene la posibilidad de presentar su propio candidato, ya sea Ernesto Gándara o un servidor, y a partir de ahí, si se quería, se podía haber hecho una alianza, pero no tratar de quitarte la idea de que eres militante del partido, porque también te genera mucha suspicacia de la gente que en verdad no te lo van a creer, pues, en el sentido de que cómo es que estuviste 30 años y ahora ya no estás, pero sí estás. Y entonces yo, por la pregunta, mi respuesta muy concreta, yo hubiera preferido que el PRI, y así es lo que sigo pensando, seleccione su candidato y que si es necesario vaya solo, porque al final del día vamos como quiera a ir a buscar el voto ciudadano, mayoritariamente no partidista. Entonces depende mucho del candidato. Entonces, entre menos desgastado vaya la imagen del candidato, tenemos más posibilidades de convencer a más gente, y sobre todo si traes una buena propuesta, si traes ideas de futuro, si sabes, si le queda muy claro a la gente que si sabes cuáles son los problemas del Estado, cómo se pueden resolver. Entonces yo pienso que esa hubiera sido la alternativa, y que sin cerrar la puerta a que pudieras haber hecho una alianza con otros partidos o con otras organizaciones sociales para que se sumaran al esfuerzo, yo lo hubiera visto bien. Pero sin embargo, el tratar de confundir en el sentido de que no estás con nadie y estás con todos, pues no me queda tan claro a mí, ni tampoco me queda tan claro el beneficio, porque además en el caso de Acción Nacional no ha sido unánime, pues, la aceptación de la alianza, y por eso yo creo que nos pone en una situación riesgosa. Sin embargo, yo debo señalar que mi opinión está en la minoría, y que
que más bien sí se está trabajando por la otra vía, pero pues, mi posición ha sido muy clara de que si es necesario vayamos nosotros, porque creo que tenemos la posibilidad de presentar un buen candidato en el PRI que pueda dar la batalla y que pueda convocar a la ciudadanía, a este casi 85% que no está afiliado a ningún partido. Nada más para precisar ya, por último, nada más, hay que recalcar que Ernesto Gándara tiene muy buen posicionamiento, porque es una persona que tiene un gran capital político, que lo han sentado, sí lo han sentado, ¿okay? Y también, con esto se abre el abanico de posibilidades para que Pedro Ángel Contreras pueda ser candidato del PRI a la gobernatura de Sonora. Eso es mi participación. Yo creo que yo sigo manteniendo la posibilidad de participar en el proceso interno del partido para la designación cuando los tiempos y la convocatoria se presenten por parte del Pacto de Lucas para la designación de candidato a gobernador, y yo habré de seguir insistiendo sobre esa situación y sobre ese esfuerzo hasta que pues, tengamos claras las reglas y tengamos claro quién habrá de ser el candidato. Yo reitero y lo he dicho también abiertamente, reconozco que Ernesto pues, es un buen perfil, es una gente con trayectoria y es una gente que con gran reconocimiento en el Estado. Sin embargo, yo lo que he estado señalando es que finalmente se elija a quien pueda ser más competitivo para la elección del próximo año y que pueda tener un potencial de crecimiento que le permita no solamente competir decorosamente, sino ganar la elección. Eso es lo que yo he estado señalando y yo creo que al final del día vamos a llegar a eso, ya sea en un proceso interno solamente para el partido, si no se hace la alianza, y si hace la alianza tendrá que ser un proceso donde participaremos nosotros junto con los aspirantes de los otros partidos, que en este caso es Kiko Murro y Toño Cesarán, pero pues eso lo habremos de saber en las próximas semanas. Muchas gracias por su respuesta, maestro Pedro Ángel Contreras López. Continuamos con este ejercicio del colectivo de periodistas en Cajeme. Vamos a pedirle a Lilian León, que tiene también su pregunta. Adelante, Lilian. Bienvenido, Pedro Ángel Contreras. Convénzanos a nosotros, los ciudadanos, los sonorenses, ¿por qué usted debe de ser el gobernador de Sonora? Muchas gracias. Yo he estado señalando lo siguiente, y lo digo muy puntualmente. Yo tengo 32 años de carrera profesional, y tengo la formación académica suficiente para entender la complejidad de los procesos políticos y económicos de Sonora. Segundo, he estado en responsabilidades ejecutivas básicamente toda mi vida, dirigiendo instituciones, que me ha permitido entrenarme para dirigir el Estado en situaciones tan complicadas como ahora. Por otro lado, yo en las tareas que he tenido he dado resultados adecuados a las tareas que me han asignado, tanto cuando he estado en tareas nacionales en México como aquí en el Estado de Sonora. Y por otro lado, algo que es muy importante, yo tengo, pese a tener 32 años de servicio, yo nunca me he visto envuelto en ninguna situación de corrupción ni de escándalos, que eso es un expediente que creo que los sonorenses habrán de pedir a todos los aspirantes. Pero la otra parte que es muy importante, Lilian, es que yo creo que los sonorenses tendrán que, tomando en cuenta todas esas características, ver y probar y preguntarle a los aspirantes qué visión de futuro tienen de Sonora. Porque, como me preguntaban ahorita, el tema de cuáles son las problemáticas más delicadas para Sonora, que obviamente es el tema de la seguridad, obviamente es el tema de la economía, pero antes de atender todo esto tenemos que parar el tema de la pandemia, y eso es un tema que se tiene que atender, e incluso ni siquiera va a llegar al próximo gobierno, lo tiene que atender este gobierno, para poder estar en condiciones de atender el tema de la seguridad y el tema de la economía, además de otros retos que tiene el Estado. Y con esa visión de futuro, con esa visión de qué es lo que se tiene que hacer, pero sobre todo, Lilian, cómo se puede hacer.
porque no es venir a proponer ideas nada más porque sí, porque buenas ideas todo el mundo las tenemos. Lo malo es cuando te dicen cómo lo vas a aterrizar, cómo lo vas a llevar, de dónde vas a conseguir el dinero, de cómo le vas a hacer. Entonces ahí es donde te regresas al punto inicial y necesitas a alguien que tenga la experiencia, la formación, que haya estado, que tenga las relaciones en México, que se pueda mover en un concierto internacional para buscar inversiones, para buscar alianzas, etc. Entonces ahí es donde todo esto que yo señalaba como características del gobernante se ponen en juego, porque en el cómo, porque la única manera de materializar las buenas ideas es que tengas un dirigente y aparte él tenga su propio equipo que pueda llevar las cosas a la realidad, que sean cosas viables y que no sean puras buenas intenciones. Muchas gracias, maestro Pedro Ángel Contreras López. Vamos a pedirle a Roberto Espinosa de hacer el favor también de la pregunta que tiene para nuestro invitado. Gracias, Panchito. Con tu permiso, Memo. Con tu permiso, compañeros. Voy a hacer una pregunta no tan política. El pasado 18 de octubre, pues como bien sabemos, tuviste un accidente. Ibas acompañado de tu esposa Elba. ¿Cómo están ahorita ustedes? ¿Cómo se sienten emocionalmente, de salud, sobre ese accidente que tuvieron? Y la otra pregunta va enfocada a que 10 días después del accidente tú estabas poniendo una pausa a tus aspiraciones políticas, lo declaraste en un medio de Hermosillo. ¿Qué te dio pie para quitarle esa pausa y continuar con tus aspiraciones? Siguió derivado del accidente, del lamentable accidente donde mi amada esposa Elba, y finalmente ella fue la más impactada porque el accidente fue de su lado y ella todavía le quedan 2-3 meses de recuperación, y yo pues, estoy muy al pendiente de su salud y de su recuperación. Afortunadamente no son lesiones graves, pero sí tardan un buen tiempo en recuperarse. Habiendo dicho eso, pues cualquiera es una situación muy lamentable que a cualquiera le puede suceder. En verdad, pues nadie se levanta pensando que va a tener un accidente tan lamentable y donde pones en riesgo tu vida o la de tu familia, etcétera. Entonces, son cosas que pues, son pruebas de Dios y de la vida, pues que hay que enfrentar y hay que tratar de solventar. Habiendo dicho eso, Roberto, yo desde el principio empecé a publicar, porque ya no aparecí yo hasta este viernes pasado, 3 semanas después, cuál era la situación de que si habíamos tenido un accidente, porque pues había muchas versiones de que había pasado, que si estaba bien, que si estaba hospitalizado. Entonces, y luego después saqué un video diciendo que está también en las redes, donde señalé más o menos cómo había sucedido el accidente y que en ese momento pues, estaba enfocado a toda la tramitología. Todos los que hemos tenido un accidente en carretera sabemos que son los trámites larguísimos, hay que hacer peritajes, hay que ir, hay que confirmar y en fin, son muchas cosas que no es una cosa de un día o de 2 días. Aparte tenía que estar pendiente, pues mi esposa sí se hospitalizó, tenía que estar al pendiente también de las otras personas que habían salido afectadas por el accidente. Entonces yo lo traté de explicar en el video, después traté también en ese que comentas particularmente. Yo lo que les decía es que como estaba al pendiente de todas estas 3 cosas que les acabo de mencionar, pronto pues les avisaría cómo continuaríamos las actividades. La interpretación que se dio es que probablemente no las íbamos a continuar o que quedaba en pausa indefinida. Yo más bien lo que les dije, pues ahorita no, en estas semanas, pues no, porque me estuvieron preguntando, oye, de las ideas que salen los lunes, pues no ha salido, y luego, sobre todo la gente que me sigue en las redes, que son algunos miles en las redes que tengo, preguntaban las entrevistas como estas, pues porque luego teníamos hasta 3 o 4 en el día y transmitíamos en vivo, las subíamos, etcétera. Entonces empezaron a preguntar, oye, ¿qué pasó con las...? Porque no todo el mundo se enteró pues del tema del accidente. Entonces preguntaban, ¿qué pasó con las ideas? ¿Qué pasó con las entrevistas? Y entonces
Por eso traté de sacar esa última comunicación donde decía, pues ahorita estoy viendo estos temas que son normales de un accidente desafortunado, que nada, no se lo deseo la verdad a nadie, y por tanto después les avisaré de la continuación del proyecto político. Yo tenía previsto empezar el día de ayer las actividades, después de 3 semanas de inactividad. El viernes tuve que salir anticipadamente, digamos el viernes, precisamente pues, ante el anuncio de la noticia de la renuncia de Ernesto Gándara, porque yo no sé cómo lo interpretaron ustedes, a lo mejor a ustedes por ser periodistas y parte del Círculo Rojo sí entendieron perfectamente cuál fue el posicionamiento de él. Pero déjenme decirles lo que dijeron en mis redes y lo que me dijeron a mí, las miles de gentes que me siguen, muchos de ellos, daban por hecho que yo era el candidato del PRI. ¿Por qué? Porque dice, oye, por renunciar de esto, pues tú eres el candidato del PRI, no hay otro, ¿no? Esa fue la interpretación que dio la gente que me sigue a mí, quizás porque me quieren mucho o me tienen mucha fe, y quizás el Círculo Rojo entendió perfectamente la jugada de que es que para ir a una alianza y esto, y súmale esto y súmale aquello, y ya hay 26, pues eso a lo mejor yo lo entendí y ustedes también, pero cientos de los seguidores que yo tengo me mandaron mensajes para decir, oye, ahora que ya vamos a arrancar la campaña, ¿qué necesitas? ¿Qué te ayudo? ¿Quieres que pongamos el comité en Navojoa? O sea, la gente dio por hecho el viernes en la mañana que corrió como desde el jueves que corrió como reguero de pólvora la renuncia de Ernesto. Por eso yo tuve que salir el viernes a una entrevista con Luis Alberto Medina en Proyecto Puente el viernes para tratar de explicarle a la gente qué era lo que estaba pasando, porque mucha gente entendió que en automático yo ya quedaba como candidato del PRI. Entonces, por eso tuve que salir el viernes y yo tenía previsto salir apenas el día de ayer, después de 3 semanas del accidente. Entonces, así es como están las cosas y te contesto lo primero, ya vamos bien, digo, yo todavía tengo algunas, de hecho no me puedo poner el anillo de casado todavía porque la mano todavía la tengo inflamada, tengo algunos golpes, una costilla lesionada, en fin, tengo nada grave, pero bueno, sí molestias. Mi esposa todavía va a tardar un poquito más, pero nada grave, nada que ponga en riesgo la vida ni de ella ni mía. Y yo pues, estoy muy pendiente ahí de la recuperación de mi esposa, y estoy pendiente también de las otras personas afectadas. Y ahí vamos, y pues tenemos que seguir, son pruebas que te pone la vida. Yo lo decía en un mensaje y con esto concluyo, pues yo no tengo respuestas para decir por qué Dios te pone en una prueba tan difícil, en una circunstancia pues totalmente inesperada, y aparte donde participa mi esposa en este desafortunado accidente. Déjenme decirles que yo tenía 2 meses de gira y nunca me había acompañado, y esa como era la última que íbamos a hacer, dijo, pues te acompaño para saber, porque ella se enteraba también por los medios de qué andaba haciendo, entonces pues para ver el saludar a la gente y todo. Entonces fue la única gira que me acompañó, desafortunadamente es donde sucedió el accidente, pero ahí vamos, y bueno, son pruebas, son desafíos, y yo he estado señalando que para aspirar a una responsabilidad tan alta, pues debes tener el temple para enfrentar la adversidad, y creo que este era un momento en que tenía que demostrarlo, sobre todo porque era una cuestión de afectación muy, muy personal. Muchas gracias, maestro Pedro Ángel Contreras López. Vamos a pedirle a Ángel Morales. Ángel, también tiene una pregunta, adelante. Muy buenos días, señor Pedro Ángel Contreras. Se ha hablado sobre Gándara en este trayecto por la visita. ¿Cómo ve exactamente los contrarios? Está bastante polémico, de hecho, van a ser unas elecciones muy reñidas, porque está Durazo, emanado del Morena y que es respaldado por el mismo presidente. Incluso también con Ricardo Burs, que era antes de PRI, ahora por Movimiento Ciudadano. ¿Cómo lo ve a ellos? ¿Hay posibilidad de poder ganarle? Y se vio reflejado en los estados, tanto Hidalgo como en Coahuila, que ganó el PRI.
también será replicado aquí en Sonora. Eso es todo. Sí, Ángel, déjame decirte, yo he estado señalando y lo vuelvo a reiterar, que yo, aunque estoy en la minoría, yo creo que el PRI puede ganar solo las elecciones. Yo lo dije antes de lo de Coahuila y de Hidalgo inclusive, y está publicado en mis redes. Ese ha sido mi posición, de que si pudiéramos eventualmente ir solos, sin menoscabo de que podamos sumar a otros partidos pequeños, otras organizaciones que se puedan sumar al proyecto del PRI en función del candidato y de la visión de futuro que les he estado comentando. Y yo sí creo que podemos. Esa es la posición de Pedro Ángel. Ahora, con respecto a los otros, yo quisiera comentarte, no quisiera entrar en muchos detalles, pero yo, como sabes, Alfonso de Morena ya arrancó, hoy en la mañana tuvo su primera conferencia, ayer tuvo su primer evento, ya arrancó sus actividades en el estado, y yo lo que te puedo decir es que yo creo que Morena son más mitos que realidades, ya lo he estado diciendo también, son más mitos de una fortaleza que realmente no existe, porque no existe partido como tal en el estado. No es cierto que van a traer muchos recursos, pues no los han traído, o sea, ¿por qué los van a traer ahorita? No es cierto que tienen capacidad de gobernar. Obregón es un caso típico, Navojoa, Guaymas, Nogales. Entonces, no es cierto eso. Entonces, son puros mitos, o sea, son puro quererte impresionar con cosas que no son ciertas, con cosas que es tratarte de impactar vendiéndote espejitos. Y luego dicen, el presidente va a venir a hacer campaña. No, claro que no va a venir. ¿Cómo va a venir si lo primero que le van a hacer es suspenderle las mañaneras por el proceso electoral? Y no puede venir porque además hay 15 estados que van a estar en juego. Y si alguien va a estar vigilado es el presidente para que no esté viniendo a hacer campañas a los estados y no esté interfiriendo en el proceso electoral. Entonces, yo creo que es más mito que realidad. Yo no los veo como dicen. Entonces, yo los veo como el PRI de los 70, donde usaban la estructura del gobierno, etcétera, etcétera. Pero eso ya no se puede hacer tan fácilmente. ¿Lo van a intentar? Claro que lo van a intentar, pero no creo que se pueda hacer tan fácilmente. No creo que la sociedad tampoco se vaya a dejar tan fácilmente como era en los 70. Entonces, yo tengo mucha confianza en quien sea el candidato del PRI, que espero que sea yo, y si es Ernesto, pues que sea Ernesto, pero quien sea, creo que podemos dar una pelea muy buena, ganar. Creo que podemos ganar, yo estoy convencido de eso, y además creo que el expediente de cada quien va a hablar en términos de resultados, y eso lo tendremos que poner a la vista de los sonorenses. Bien, gracias a esta respuesta para Ángel Morales. Vamos a pedirle a Rubén Aro, que también tiene de las noticias en la red, también tiene su pregunta. Adelante. Bueno, vamos a aprovechar de voltear la cámara rapidito para salir yo también. Pero veo que hay no cierto apoyo hacia ti por parte de Pacto de Lucas, lo vamos a manejar así, o por parte del PRI. Siento de repente como que manejas como que no tienes preferencia hacia ellos. Esto no te ha quitado el sueño, tú continúas con tu mentalidad ganadora de ir sobre la gobernatura del estado. ¿En qué parte del PRI tienes tú el apoyo? Es lo que yo quisiera saber. ¿Quiénes del PRI sí ves que te están respaldando con toda tu experiencia? Mira, déjame decirte algo. Parte de la estrategia que yo hice, y creo que eso te va a contestar la pregunta, y ahorita te contesto puntualmente, pero cuando yo, junto con la gente que me apoya, hicimos la estrategia de todo este esfuerzo, lo primero que se definió es que en este momento, estos 3 meses, digamos, de esfuerzo, no era técnicamente relevante tener el apoyo de la nomenclatura del partido ni de la estructura del gobierno. ¿Por qué? Por una cosa
de pragmatismo, que en el momento en que exista un candidato del PRI, la estructura del PRI y la de gobierno, dentro de los términos legales, por supuesto, te van a apoyar. O sea, así es el pragmatismo. O sea, entonces, a mí no me ha preocupado eso. Sí los he ido a visitar, sí he ido a verlos, y a militantes, a cuadros del partido, a dirigentes, pero yo parto de la idea de que quien sea el candidato habrán de apoyar. O sea, quien sea el candidato. O sea, ¿por qué? Porque así es la cultura política nuestra, así es el sentido práctico, porque también eso va a funcionar para todos aquellos a los que el partido les ha dado carrera, les ha dado horizonte, les ha dado trayectoria, y que van a terminar apoyando. Así fue en el 15. ¿Cuánta gente no estaba apoyando a Ernesto? Y cuando, como dijeron, de último dijeron, no, siempre es fulano de tal. ¿Qué pasó? O sea, toda la estructura se fue para allá. O sea, entonces, es una cuestión de frialdad, de ver las cosas con pragmatismo y decir, yo mejor ahorita me voy a tratar de ensanchar la base del partido, que es lo que yo he hecho. Por ejemplo, me he reunido en todas las ciudades con los dirigentes de Telmex, que no tienen nada que ver con el partido. Sin embargo, ahí hay simpatía y hay acercamiento con todos ellos, y que ha habido incluso ofrecimiento de cómo te apoyamos, cómo te promovemos, etc. Tú nunca te imaginarías que ellos estarían apoyando a alguien con un perfil como el mío. Entonces, y así como ellos, nos hemos acercado a otros grupos de empresarios y de gente de la sociedad civil que no tienen una identificación del partido, porque yo parto de la estrategia que definimos fue esa de decir, pues todo lo que es la nomenclatura en su momento se va a sumar como lo ha sido históricamente, y segundo, hay que ir sobre otros grupos, porque esos son los que andan buscando es un candidato con un perfil competitivo y que sea un perfil decente, que haya dado resultados, y por eso hemos tratado de ir a otros grupos y organizaciones. Y finalmente, sí hay grupos y sí hay dirigentes también del partido que han expresado apoyos, de la CTM misma. Yo lo he publicado ahí cuando me he reunido con ellos, y que abiertamente han señalado el apoyo a mi caso. Pero al final del día, creo que todos nos vamos a reunir en torno a una candidatura que espero y tengo confianza que sea en torno de la mía. Muchas gracias, maestro Pedro Ángel Contreras López. Estamos llegando al final ya prácticamente de esta reunión, de este ejercicio periodístico con nuestro invitado. Me gustaría nada más preguntarle, si me da la oportunidad, desde luego, antes de ir con el mensaje final. Maestro Pedro Ángel Contreras López, sabemos que son tiempos difíciles que están viviendo, nada es fácil, además, menos en la política. Sin embargo, me gustaría saber por qué usted toma esta decisión de buscar la candidatura a la gubernatura del estado de Sonora en un momento pues difícil de la pandemia, de la situación económica por la que estamos viviendo, aún con esa experiencia que nos habla de 32 años, ¿verdad?, de un gran trabajo en el servicio público y en contra de la corrupción, y con un trabajo intachable en los puestos que ha desempeñado. Sin embargo, pues no estamos en el mejor momento, y la marca no tiene ahorita tampoco, no goza del mejor prestigio, obviamente, pero sabemos que hay gente muy preparada y gente comprometida con este partido que ha gobernado pues la mayor parte, ¿verdad?, en este país. Sin embargo, ¿por qué tomó esa decisión el maestro Pedro Ángel Contreras López de buscar la candidatura, aún con todos esos inconvenientes? Sí, yo creo que más allá de toda la parte política que ya ahorita contesté, del tema de la formación, del tema de los cargos, del tema del entrenamiento a nivel ejecutivo, yo creo que la respuesta es mucho más personal en este caso, Francisco. Y yo siento como una obligación personal levantar la mano y decir, ante justamente todo esto que acabas de señalar, yo estoy preparado para enfrentar eso. O sea, es como una responsabilidad personal. Si ya no me eligen y no me seleccionan, yo quiero quedar en mi conciencia tranquilo que yo levanté la mano y les dije, oigan, yo tengo 32 años de servicio, yo me he preparado justamente para este tipo de situaciones, yo tengo un perfil ejecutivo para este tipo de situaciones. Es como una cosa
ahora sí que es muy personal y es como una lección de vida también para mis hijos, de que sí es una situación muy complicada, pero justamente yo tengo el perfil para esa situación. O sea, he estado en posiciones ejecutivas, he resuelto y he enfrentado situaciones muy complicadas de seguridad, de finanzas públicas, de economía, que son los retos que vamos a tener, de salud ahora que estuve en el ISTESON. Entonces, yo lo siento como una cosa muy personal. O sea, más allá de todo lo que sabemos de la carrera, de la profesión, de todo lo que ya les he platicado, en el fondo de esto es decir, en lugar de quedarme en mi zona de confort, yo me hubiera quedado a toda en el ISTESON, más de 3,000 gentes, una burocracia dorada, etcétera, etcétera. Yo me podía haber quedado ahí tranquilamente, cobrando año y medio todavía más y dirigiendo el ISTESON muy bien, y termino y me voy a mi casa. Pero yo siento como una obligación personal y siento como una lección también para mis hijos, decir, ante esta situación, yo tengo ese perfil para esta situación. Entonces, yo levanto la mano para eso, trato de explicarlo por qué, trato de decirles por qué, pero como esto es democracia y decir las mayorías, si las mayorías deciden, pues no, que tengas todo el perfil, no queremos que seas tú, bueno, está bien. Nada más que yo me quedo con mi conciencia tranquila de que cuando se presentó la circunstancia, yo levanté la mano para decir, yo puedo hacer eso. Y si la gente decide que no es así, así sea, y yo viviré con mi conciencia tranquila. Claro, no podemos permanecer indiferentes, ¿no?, ante la problemática que estamos viviendo, y si además tenemos la capacidad para entrarle, ¿no?, y tratar de resolver esos problemas que demandan los habitantes de nuestro estado. Gracias, maestro. Voy a pedirle a nuestro compañero Guillermo Urias para proceder ya prácticamente con la clausura de este encuentro periodístico y pedirle pues a nuestro invitado el mensaje antes de despedir, Memo. Muchas gracias, secretario, y obviamente pues ha sido muy gratificante tenerte aquí, Pedro Ángel, y sobre todo con los compañeros que esperaban tu presencia, porque había muchísimas dudas. Ahorita, en este momento, únicamente agradecerte que estés con nosotros, y los compañeros también dispuestos a que cuando tú lo consideres, aquí estaremos, las puertas abiertas, como siempre lo hacemos con todas las expresiones políticas. Sí queremos escuchar un breve mensaje tuyo para finalizar este ejercicio periodístico. Muchas gracias, Memo, muchas gracias, Francisco, muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos después de 2 meses de que estuve por aquí la primera vez, platicándoles toda esta aspiración y todo lo que fundamenta esta aspiración. Ahorita yo creo que ya estamos en momentos ya más decisivos en torno de quién será, cuáles son los tiempos. Ya estamos ahora sí a 2-3 semanas de que se empiece a perfilar la ruta y las posibilidades reales que pudiéramos tener para participar en el proceso y para ser finalmente designado como candidato del partido. Están sucediendo cosas muy importantes. La renuncia de Ernesto es un tema que marca. El tema de si se puede lograr o no se puede lograr la alianza es otro tema que marca. 30 de noviembre es otro tema muy importante, porque ahí se tendrá que avisarle al órgano electoral cómo van a jugar los partidos. Entonces, en este momento ya ahora sí que entramos a la recta final de en esta primera etapa, porque luego ya vendrá la etapa de las internas y de la constitucional como tal. Estamos en la recta final de esta primera etapa. Yo quiero decirles que yo he estado haciendo mi mejor esfuerzo para presentarme y para presentar esta idea de futuro y para darles la seguridad y la garantía que en mi caso tendrán una persona preocupada por el Estado, con ideas para mejorar el Estado, y que habré así de continuar hasta que las circunstancias nos lo permitan. Y si finalmente resulto favorecido con la designación, nos volveremos a ver y seguiremos platicando, y cada vez iremos entrando más a detalle ya de ideas y de sugerencias hacia adelante y de lo que podemos hacer, particularmente ahora sí por regiones, por ciudades. Obregón, sin duda, el tema de la seguridad y la economía es donde se reflejan las dos cosas de manera dramática, que algo tendremos que hacer y en su momento lo habremos de platicar. Muchas gracias a todos, y yo espero verlos ya ahora sí en su momento en calidad de candidato.
Amigos, es así como hemos concluido un ejercicio periodístico más. A nombre de sus amigos del colectivo de periodistas de Cajeme, CPC, le damos las gracias a usted que siempre nos sigue a través de nuestra página. Y nada más ya para terminar y recalcar como siempre que el colectivo es completamente apartidista y lo hemos demostrado dándole cabida a todas las voces y expresiones políticas en Sonora. También agradecerle aquí a Lolo Zazueta, gerente del 40, las facilidades que nos brindan para este ejercicio periodístico. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga.